Hola, ¿qué tal, amables televidentes? Bienvenidos a su programa El Club de la Mujer. Hoy en el set me acompaña el psicólogo Santiago Rendón García de la estrategia APS, así que le doy la cordial bienvenida al programa. Muchas gracias, María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Perfectamente, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un interesante tema y es que se aproxima Navidad y ¿por qué no entonces prevenir desde ahora aquello que llamamos pólvora, que muchas veces creemos que es una ilusión para nosotros, pero resulta que también es un gran peligro? Así que bienvenido, Santiago, hablemos de esta estrategia tan bonita como es la Navidad y especialmente por qué hablar de la prevención de lesiones por pólvora. Claro que sí, María. Mira, hablar de lesiones de pólvora en general es un tema bastante crítico, sobre todo en Antioquia. Nosotros como antioqueños hemos venido teniendo consecutivamente durante muchos años un panorama bastante delicado con respecto a las lesiones por pólvora. Digamos que por medio de esta tradición, que podríamos llamar tradición entre comillas, bastante problemática que hemos tenido, cada año va disminuyendo, pero cada año se mantiene el número de quemados por pólvora. Entonces digamos que eso es uno de los primeros puntos que hay que tocar y una de las primeras razones por las que hay que hablar de las quemaduras por pólvora, porque es un asunto que es recurrente, porque es un asunto que cada año vivimos lo mismo. Se llenan los encabezados de los periódicos y de los noticieros con temas como no aprendemos, se repite lo mismo, Navidad otra vez bañada de pólvora. Todo este tipo de encabezados y situaciones hacen que se manchen estas fechas festivas tan bonitas que podríamos vivir en familia, y pues se sabe que es un asunto que se intensifica en esta época, ¿sí? Esa es una de las primeras situaciones por las que hay que hablar de pólvora. En segundo lugar, también es importante hablar de pólvora, sobre todo cuando estamos pues en un lugar como es la televisión comunitaria, un lugar que está abierto a todo tipo de público, que está abierto pues a todo tipo de opiniones. Digamos que en este tipo de lugares se debe hablar de estos temas porque son temas delicados, son temas que nos conciernen a todos, son temas que finalmente son temas comunitarios, es decir, que todos nos estamos viendo de alguna manera afectados por estas situaciones, donde todos de alguna manera tenemos que tomar carta, tomar responsabilidad y decir yo celebro, pero sin la necesidad de estos artefactos que, más allá de ser algo bonito, más allá de ser algo divertido, son cuestiones que nos están colocando en un peligro real. Y no es un peligro que simplemente sea como, no, es que yo soy el que está quemando pólvora, ¿cierto? Entonces yo soy el que está en peligro. No, hay muchas personas que sufren quemaduras por pólvora por causa de un tercero. Entonces digamos que nos tenemos que concientizar, nos tenemos que poner la mano en el corazón y decir, yo voy a aportar mi granito de arena y voy a contribuir a que estas fechas pasen de la mejor manera para todo el mundo. Santiago, ¿por qué la pólvora no debe ser sinónimo de celebración? Bueno, digamos que precisamente eso es algo de lo que ya te había comentado un poquito, y es que sobre todo en estas últimas fechas del año o en general con las fiestas patronales, las fiestas de la Iglesia Católica, ¿sí? Pasa mucho que las personas acostumbran o acostumbraban a quemar pólvora, ¿cierto? Entonces digamos que con estos artefactos intentaban realizar o hacer más vivas este tipo de celebraciones, pero realmente es algo que tenemos que empezar a dejar de lado. Es algo que no necesariamente es celebración. Para celebrar hay muchas formas, para vivir estas fechas hay muchas formas. El compartir en familia, el compartir de una buena manera, el estar, digamos, en un entorno familiar agradable, no implica quemar un cartucho de pólvora, no implica tirar un volador, no implica ninguno de estos ninguna de estas cosas, ¿cierto? Implica de alguna manera vivir el momento con las personas que yo quiero, con las personas que yo estimo y disfrutarlo, manteniendo en la medida de lo posible sanidad para todos. ¿Qué otras alternativas de entretenimiento tengo yo para no irme a la pólvora? Porque sabemos de que pues, es perjudicial para todos.
no solamente para el ser humano, sino qué tal las mascotas, qué tal los bosques. Hemos tenido grandes problemas precisamente por los globos, cuando son arrojados precisamente hasta la selva y ahí se quema todo un ser, por ejemplo, de biodiversidad. Sí. Digamos de que son peligro también para los animales que están dentro de la misma selva o dentro del mismo bosque. Claro que sí, mira, primero te respondo la pregunta sobre por qué es un peligro para los bosques, y precisamente son artefactos que al estallar pues tienen bastante posibilidad de iniciar incendios, ¿cierto? Digamos que efectivamente la pólvora no solamente nos afecta a nosotros con las quemaduras como seres humanos, ni tampoco es solamente un problema de orden público porque afecta a nuestra tranquilidad en muchos aspectos, ¿sí? Sino que la pólvora también es mala para los animales. Muchos animales, las noches de festejos, por ejemplo en la alborada, por ejemplo la noche del 24, amanecer 25, la noche del 31, amanecer 1 de enero, digamos que sufren un impacto bastante grande a causa de la pólvora. Entonces hay que estar conscientes que nosotros vivimos en un mundo, nosotros tenemos que conservar un ecosistema, conservar una tranquilidad, conservar una calma y pues finalmente eso también implica, eso también hace o debemos tener en cuenta para esto a nuestros animales. Cuando digo a nuestros animales me refiero a todo el entorno natural que nos rodea, no simplemente a nuestras mascotas o a nuestros animales de compañía, sino que también pues con esto nos debemos referir a los ecosistemas. Y por otra parte, pues más allá de los ecosistemas, también hay afectaciones graves sobre la infraestructura de muchas personas. ¿A cuánto aterriza en un lugar donde no lo pueden apagar y genera un incendio? Entonces digamos que esas son cuestiones que tenemos que intentar evitar a lo mayor posible, porque pues precisamente de manera comunitaria tenemos que cuidar el uno del otro, ¿sí? No hay que pensar el cuidado como algo egoísta, siempre tenemos que pensar el cuidado como algo que va desde mí, pero que llega a todos los otros. Entonces eso en primer lugar. Ahora, con respecto a este asunto que me preguntas de qué otro tipo de celebraciones podemos realizar, cómo podemos vivir estas épocas que se vienen en familia, pues digamos que tenemos la mala costumbre de siempre intentar o llevar las celebraciones de una manera más descontrolada. Entonces digamos que siempre en estas épocas del año empiezan y llegan el alcohol, el ruido excesivo, la pólvora, y digamos que no siempre esas son maneras adecuadas de celebrar. Hay otras maneras de celebrar. Está bien que el alcohol ponga fogoso a las personas, pero no necesariamente eso es algo bueno. La pólvora con su ruido, con sus luces, con sus colores, también pues llama la atención de muchos, pero nuevamente no necesariamente es algo bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer para celebrar de una manera diferente? Pues el baile es una opción, celebrar en familia en una cena es una opción. Digamos que con el baile también hay música que no necesariamente implica una descompensación del entorno, sino que también pues estamos hablando de que son cuestiones que logran animar a las demás personas. Entonces, para estar felices no necesariamente hay que estar con una botella de alcohol en la mano, no necesariamente hay que tener un volador en la mano o tirarlo al cielo a que explote, sino que hay que lograr encontrar una forma de celebrar entre el núcleo familiar y la familia extensa, ¿cierto? Aunque con estas fechas, con este asunto del distanciamiento social pueda ser un poco más complejo, de todas maneras debemos pues como intentar celebrar en unidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué no recurrir a los juegos de mesa? ¿Por qué no recurrir al baile? ¿Por qué no recurrir a una cena charlada? ¿Por qué no recurrir a una buena conversación con alguien que no ves hace mucho? Son cosas que pueden ser igual de amenas o mejores
pero que nos cuesta un poco valorar, pero que deberíamos empezar como a construir una cultura alrededor de eso. ¿Quiénes están en riesgo al usar pólvora? Cuando hablamos de riesgo con la pólvora, estamos hablando de que todas las personas están en riesgo, a menos de que sean un profesional, inclusive tienen riesgo, ¿cierto? Porque claro, un profesional lo cubre una póliza de seguro profesional, aparte que es una persona que ya está entrenada, ¿sí? Pero la manipulación de pólvora por parte de cualquier persona que no sea un profesional, primero es ilegal. Que a usted se la vendan en algún lugar, eso no quiere decir o no lo convierte inmediatamente en algo legal, sino que sigue siendo ilegal y una manipulación sin los respectivos permisos de las autoridades y sin los permisos técnicos que esto especifica, pues de ninguna manera va a ser una manipulación legal. Todos corren riesgo, desde los adultos que creen que por ser adultos tienen toda la potestad y capacidad para manejar pólvora, los adultos mayores también que muchas veces reciben quemaduras, los niños que, peor aún, ningún padre debería dejar a sus hijos manipular pólvora, porque esto ya es un asunto de responsabilidad no solamente comunitaria, sino también con tu propia filial, con tu propio hijo o hija, ¿sí? Acá hay un asunto y es que los padres tienen que tener el cuidado sobre sus hijos y sobre lo que ellos hacen, porque pues es una cuestión de responsabilidad. La palabra acá principal creo que es responsabilidad, ¿sí? Digamos que entonces ese es el primer paso o pues el primer riesgo. Y ahora, pues como te comentaba ahora, muchas veces las personas tienen riesgos de alguna manera externos, entonces yo no soy el que está manipulando la pólvora, pero de un momento a otro me cae un volador al lado, me tiran una papeleta o cualquiera de estos artefactos y recibo una herida, ¿sí? Entonces, incluso las personas que no están manipulando, sino que tienen la mala suerte de estar cerca de alguien que está manipulando, pues también reciben daño y corren riesgo. ¿Qué consecuencias puede traer el uso de la pólvora? Bueno, realmente la mayoría de campañas sobre la prevención de la pólvora nos cuentan, y pues eso se evidencia a lo largo de los años y con todas las noticias que salen, sobre todo a partir de diciembre, día tras día, que nos cuentan que hay quemados y más quemados y lesionados, pues siempre generalmente se habla de lesiones de tipo físico, ¿sí? Eso sería lo primero. Tenemos lesiones de tipo físico que pueden ir desde una quemadura leve, que es lo mínimo que te puede pasar, ¿cierto?, hasta una amputación o la muerte, ¿sí? Entonces digamos que la gente puede perder un brazo, un dedo, una pierna o puede morir, desgraciadamente, a causa de esto, ¿sí? Pero no solamente deberíamos hablar de lesiones físicas, porque claro, las lesiones físicas son las que se ven, pero también hay otras lesiones que también son de vital importancia, que son las lesiones psicológicas, ¿sí? Entonces el daño psicológico que se le puede presentar a las personas a partir de algún incidente con pólvora puede ser grave, porque claro, pueden quedar con diferentes secuelas, tipo estrés postraumático o algún tipo de trastorno a causa de las repercusiones físicas. Entonces, por ejemplo, alguien que pierde un brazo, que queda o con miembro fantasma, que es una alteración donde yo todavía siento mi brazo aunque no lo tenga, o que empiezan a desarrollar algún tipo de patología del estado de ánimo como depresión, ¿sí? O precisamente el que ya habíamos mencionado, estrés postraumático, que entonces pues de alguna manera cualquier ruido fuerte me va a representar a mí algún sentimiento de peligro y eso me va a generar ansiedad grave o algún trastorno como por ejemplo ansiedad generalizada, ¿sí? Entonces digamos que los trastornos que se pueden presentar son múltiples, desde lo físico, que hablamos de quemaduras, amputación, muerte, o los mentales, que ya hablamos de trastornos específicos. ¿Qué hacer si me lesiono con pólvora? Bueno, entonces acá es donde empieza pues como lo álgido o lo más álgido del asunto, ¿sí? En primer lugar, la mayoría de personas cuando se lesionan con pólvora, muchos no van al médico porque dicen como no, es que si yo voy al médico o me meten preso o por ejemplo si es mi hijo entonces me quitan a mi hijo o cualquiera de estas cosas, ¿sí? Entonces no, lo que se debe hacer siempre es ir al médico.
O sea, no se debe dejar de ir al médico por miedo a estas consecuencias, porque son heridas de gravedad que se tienen que cuidar, ¿sí? Son heridas que no se pueden dejar así, sino que por el contrario, pues hay que tratarlas con delicadeza. Entonces, eso es como lo principal, pero lo primero que tienes que hacer es que si estás en contacto con alguna quemadura o agente químico, debes enjuagar con abundante agua. O sea, literalmente tienes que abrir el chorro con agua preferiblemente al clima o tibia, nunca caliente ni fría, porque puede generar daños graves en la zona. Entonces abrir la llave, colocar la mano o el lugar donde estuvo la quemadura ahí para parar la acción del agente que te está quemando, y ya inmediatamente cubrir con algo limpio, que no sea algodón. El algodón es malo, ¿sí? O la gasa o todo este asunto, más con una tela que esté limpia, que se garantice que esté limpia, y ya ahí sí acudir al servicio de urgencias. ¿Existe alguna ruta o pasos a seguir después de una quemadura con pólvora? Claro que sí, efectivamente el paso a seguir y el paso principal, como ya había dicho, es ir al servicio médico. Siempre hay que ir al servicio médico, ya en urgencias determinarán la gravedad de la situación. Como es un evento de vigilancia epidemiológica, es decir, que el gobierno nacional hace vigilancia y seguimiento a todos estos eventos que sucedan. Después de ir al médico, después de que me clasifiquen y me digan si requiero atención inmediata o puede dar un poquito de espera, aproximadamente a la semana después de haber recibido la atención, un funcionario de Secretaría de Salud se va a contactar conmigo para hacer seguimiento al caso. ¿Qué hacer si un menor de edad se nos quema con pólvora? Nuevamente, acá el asunto es que las personas le tienen miedo a, es que me van a quitar a mi hijo. Me van a colocar sanciones. Me van a colocar sanciones, van a colocar un comparendo, voy a tener que pagar un montón de plata, mi hijo se va a ir, me lo va a quitar el bienestar familiar. Acá lo que importa no es este asunto legal, sino salvaguardar la vida de tu hijo, ¿sí? Acá lo que pasa es que muchas veces las personas lo que hacen es decir como no, pues digamos que yo no puedo con eso, yo no puedo cubrir los gastos que eso me va a generar, lo vamos a curar y le vamos a aplicar ungüentos caseros. Eso definitivamente no es una buena opción. Lo mejor siempre va a ser llevar al menor y ya después, de acuerdo a la situación, de acuerdo a todo lo que haya pasado, se mirará cuáles son las consecuencias, pero primero hay que atender y salvaguardar la vida del menor. Bueno, Santiago, por último, recomendaciones finales para nuestros televidentes. Claro que sí. Lo primero es que la salud es un asunto que tenemos que cuidar entre todos. La salud es más allá de lo individual, la salud tiene que ser un asunto que nos tiene que integrar y que va nuevamente desde mí, desde yo, hasta el resto de las personas. Porque nosotros nos tenemos que cuidar como comunidad y tenemos que sembrar ese granito de todos, que es el granito de la responsabilidad. Si vamos a celebrar, intentemos celebrar sin pólvora, intentemos celebrar de otras maneras, que también es bonito, que también se vive un tiempo agradable en familia. Bueno, Santiago, una feliz tarde para usted. Bueno, muchas gracias, María Elena. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y traernos este importante tema sobre la pólvora. Comenzamos Navidad próximamente y ya se ven algunos arreglos navideños por ahí ya en las calles, en los barrios, y por qué no entonces celebrar en familia, como es la recomendación de Santiago. Así que una feliz tarde para usted. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Bueno, amables televidentes, nos vamos a ir a nuestra pequeña sección de cocina, luego entonces regresamos con otro invitado más. Hoy nos acompaña también el señor Juan Manuel Castaño. Él es el coordinador del programa del adulto mayor, así que en unos instantes va a estar acá en el CEP Club de la Mujer con nosotros. Y bienvenidos a Cocina con Anita. El día de hoy quiero compartir con ustedes esta receta deliciosa, ganadora. Es un dip de pollo que nos va a servir de relleno para sándwiches, para comer así solito o de pronto para hacer un acompañamiento de una ensalada y un arroz. Es una receta deliciosa, ganadora y la podemos hacer en un 2x3.
como todas mis recetas, aquí en Cocina con Anita. Los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes. Una pechuga de pollo cocida, media cebolla blanca, una taza de pasas, orégano al gusto, media taza de mayonesa, sal y pimienta al gusto. Y comenzamos nuestra preparación. En un procesador o en la licuadora vamos a poner nuestra pechuga de pollo, la cebolla, un poquito de pasas, sal y pimienta y un poquito de orégano. Y vamos a procesar. Vamos a ponerle el resto de las pasas, el resto del orégano y la mayonesa, un poquito solamente, para que se nos humedezca el pollo. Y vamos a procesar de nuevo. Cuando la tengamos así bien cremosa, está lista para llevar a la mesa. Y listo nuestro dip de pollo del día de hoy. Como les dije, es una receta súper fácil, rápida y sobre todo muy deliciosa. Tiene ese saborcito salado y dulce que nos encanta y nos va a servir para muchas otras preparaciones, por ejemplo relleno de sándwiches, nos va a servir también como una basecita para unas albóndigas. Mejor dicho, infinidad de recetas se pueden desplegar de este dip de pollo. Yo lo voy a dejar así, lo voy a llevar a la mesa acompañado de galletitas o acompañado de palitos de harina y listo para degustar y saborear. Muchas gracias por estar aquí, por cocinar conmigo. Recuerden que me pueden encontrar en mis redes sociales como Cocina con Anita y los invito a que se suscriban al canal, le den me gusta a mi video y me dejen sus comentarios. Nos vemos en nuestra próxima receta aquí en Cocina con Anita. El Hospital San Juan de Dios, empresa social del Estado Río Negro, se transforma con el propósito de prestar una atención con mayor calidad y comodidad para los usuarios. La remodelación del hospital propone una visión moderna de la institución, con instalaciones más amplias e iluminadas, además de la implementación de turneros para evitar filas y esperas prolongadas para acceder a los servicios. Pensando en la comodidad y accesibilidad de la población, se puso en marcha un sistema de telefonía digital que permitirá mejorar la oportunidad a las solicitudes realizadas por la comunidad rionegrera y del oriente antioqueño. Hospital San Juan de Dios Río Negro, siempre por la vida. Estamos visitando el Colegio de San Antonio, esa gran infraestructura que desde el gobierno anterior se dejó pensando en casi de 1.400 niños, especialmente del sector de San Antonio. En un 90% de ejecución vemos que avanza muy bien, una infraestructura que tendrá posibilidad de tener aulas amplias, con zonas verdes adecuadas, con laboratorios, con auditorios, con un buen restaurante para atender el restaurante escolar.
esa infraestructura diseñada para los niños más humildes del municipio de Río Negro. Aquí seguimos haciendo seguimiento a las obras para verlas terminadas y al servicio de la comunidad. En Río Negro hemos pasado tiempos muy difíciles en los últimos 5 meses, pero esto nos ha permitido reinventar y crear estrategias importantes para la población en situación de discapacidad. Por eso hoy presentamos una línea nueva del DELIMER, el Instituto de Deporte que lidera Gisette Baena, para que podamos atender los programas deportivos, psicosociales, de atención a la población en discapacidad y que se complementa con los programas que desde la alcaldía estamos liderando. Población incluyente en los programas deportivos del IMER. Hoy desde el IMER venimos atendiendo niños, jóvenes, adulto joven, adulto mayor, pero gracias a la confianza de nuestro señor alcalde iniciaremos un programa incluyente, un programa para todas aquellas personas que tengan alguna dificultad, alguna situación de discapacidad. Estamos felices porque llegaremos a cada hogar rionegrero. Desde el IMER le queremos apostar a la participación incluyente y le queremos, a través de este programa, es un programa pensado y diseñado para esta población, garantizarle la participación en lo que tiene que ver con la actividad física, mental y emocional de cada uno de los participantes. Es un programa en salud física saludable que en el municipio de Río Negro se estaba esperando desde hace mucho tiempo y no habíamos tenido la posibilidad de hacernos partícipes de él. Gracias a esta nueva administración y al impulso del IMER, pudimos darle inicio y ser partícipe del programa. Las personas con discapacidad merecen la participación, su voz debe ser escuchada, sus derechos garantizados y protegidos. A través de una llamadita telefónica se comunican con el instituto y ahí le van a ofrecer la información pertinente y todos los criterios para la inscripción. Estás viendo Club de la Mujer. Juan Manuel, ¿qué tal? Bienvenido al programa nuevamente y hoy nos trae un interesante tema y es la cultura del ahorro. Así que qué bueno que estés hoy presente en el Club de la Mujer para que nos hables de este tema tan importante. Muy buenas tardes, María Elena. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de este interesante tema que concierne a toda la población, no solamente a adultos mayores, sino a la niñez, a la juventud, a los maestros, a los padres de familia. Bueno, ¿por qué debemos hablar de cultura del ahorro? Pues hablamos de la cultura del ahorro en vista de que en el adulto mayor se está dando el caso de los subsidios de Colombia Mayor y de BEPS y vemos la cantidad de personas que se están acercando a nuestra sede del adulto mayor a solicitar estos subsidios y vemos que sobre todo hay personas muy vulnerables que de pronto no tuvieran en su momento la oportunidad de tener esta cultura del ahorro y entonces están pegados de pronto a que se les puede dar de parte del gobierno y entonces
como son demasiados, son muy abundantes la cantidad de personas que se nos acercan, tienen que estar en una lista de priorizados, entonces nunca vamos a tener esa oportunidad. Inclusive en más de un año o año y medio están en lista de priorizados y nunca han alcanzado a llegar a este subsidio. ¿Por qué se dice que la cultura del ahorro debe estar precisamente implementándose desde la niñez? Pues se dice que la cultura del ahorro debe estar implementada desde la niñez, porque si nosotros esperamos a que lleguemos a la adultez y no tenemos nada guardado, nada separado de nuestras ganancias, entonces no vamos a tener como para subsistir y vamos a tener que estar pendientes de que nos den estos auxilios, estos subsidios. Por lo tanto, en nuestra época, en el currículum, en los establecimientos educativos, tenían implementado el cooperativismo y ahí nos enseñaban cómo era de bueno tener un peso y ahorrar siquiera 20 pesos de ese peso. Perdón, 20 centavos de ese peso. Entonces, ahí vemos que de pronto, si empezamos desde esa etapa de la niñez, vamos cultivando hacia la juventud, estamos reforzados por los padres de familia, podemos llegar a una buena vejez teniendo unos buenos ahorros y no tenemos que depender de estos otros subsidios. Entonces, esa es la invitación tan especial, sobre todo a los padres de familia, que involucren o inculquen a los niños este importante tema de la cultura del ahorro, que sepan decir, no todo lo que tenemos, todo lo que recibimos lo tenemos que gastar, sino que vamos a tratar de compartir con todos en el momento indicado que podamos tener esos frutos recolectados a través del ahorro. Juan, ¿qué dificultades se ha presentado precisamente con el programa de Colombia Mayor o los BEPS? Sí, en el programa de Colombia Mayor y los BEPS diariamente, como te dije ahora, están asistiendo a reclamar formatos, a reclamar subsidios, a mirar la necesidad que tienen, o mostrar la necesidad que tienen, porque son población generalmente muy vulnerable, que no tuvieron esa capacidad o toda esa opción o nunca les inculcaron que ahorraran en su vida, entonces en el momento están con las manos vacías. Entonces es diariamente llegando todo ese mundo de solicitudes que nosotros lo remitimos semestralmente a Bogotá, allá seleccionan, hay una priorización y miren a ver si de pronto tienen de acuerdo su estado de vulnerabilidad, tienen derecho o no a esos programas, y entonces si tienen derecho quedan en una lista llamada lista de espera. Y como te dije ahora, como son tantos, son bastantes, a los municipios no nos llegan sino una cantidad determinada desde la nación. En el caso de nosotros tenemos 1.698, entonces vemos que si se sobrepasa de ahí, entonces debe estar en lista de espera hasta que la persona fallezca, hasta que la persona ya sea sacada del programa por renta, por algún otro motivo, ¿cierto? Entonces es muy limitado, entonces por lo tanto solicitamos que desde la niñez los padres de familia estén colaborando con eso, y desde las escuelas y los colegios, los profesores estén constantemente inculcando esta acción, esta actividad de la cultura del ahorro. Lo han hecho las cooperativas a través también de los establecimientos educativos. Nosotros, a través de Bienestar Social, en el programa de infancia, se ha trabajado desde años anteriores, porque hemos tratado no solamente ahora, sino desde años anteriores, desde la otra administración, hemos inculcado esa cultura del ahorro en diferentes espacios. ¿En qué espacios? En espacios educativos, en espacios familiares, en espacios de asambleas de Colombia Mayor, asambleas de BES, reunión de líderes y hasta en los grupos de Cabildo Mayor. Bueno, por último, Juan, un mensaje para los niños y los jóvenes que están viendo el programa y los papás para que les inculquen precisamente ese valor del ahorro. Sí, este mensaje no solamente es para los niños, no es para los padres de familia únicamente, es para toda la población, incluyendo los educadores. Por favor, inculquémosle a los niños esa cultura del ahorro para que no tenga que llegar a una vejez, o para que pueda llegar a una vejez digna y no tener que recurrir a unos subsidios económicos. Bueno, Juan, un abrazo para usted. Gracias por haber aceptado hoy la invitación de estar en el programa Club de la Mujer, trayéndonos información sobre el ahorro. Muchas gracias a ti, María Elena, y a todos por escucharnos. Bueno, amables televidentes, un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa. Estamos visitando el Colegio de San Antonio, esa gran infraestructura
que desde el gobierno anterior se dejó pensando en casi de 1.400 niños, especialmente del sector de San Antonio. En un 90% de ejecución vemos que avanza muy bien, una infraestructura que tendrá posibilidad de tener aulas amplias, con zonas verdes adecuadas, con laboratorios, con auditorios, con un buen restaurante para atender el restaurante escolar. Esa infraestructura diseñada para los niños más humildes del municipio de Río Negro. Aquí seguimos haciendo seguimiento a las obras para verlas terminadas y al servicio de la comunidad. El Hospital San Juan de Dios, empresa social del Estado Río Negro, se transforma con el propósito de prestar una atención con mayor calidad y comodidad para los usuarios. La remodelación del hospital propone una visión moderna de la institución, con instalaciones más amplias e iluminadas, además de la implementación de turneros para evitar filas y esperas prolongadas para acceder a los servicios. Pensando en la comodidad y accesibilidad de la población, se puso en marcha un sistema de telefonía digital que permitirá mejorar la oportunidad a las solicitudes realizadas por la comunidad rionegrera y del oriente antioqueño. Hospital San Juan de Dios Río Negro, siempre por la vida.